Estamos a 12 de noviembre, pero es un 12 de noviembre muy especial. El 12 de noviembre, pero de 1651, nace en la hacienda de San Miguel de Nepantla, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa. Además, también es el Día Nacional del Libro. Sí, el Día Nacional en México del Libro se celebra el día de hoy. Pero ¿qué les parece si vamos con una pequeña introducción de quién fue esta Sor Juana y también de el Día Nacional del Libro? En este video veremos la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mujeres más importantes de todo México. Juana Inés de Asbaje Ramírez, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue la mayor figura en el ámbito literario hispanoamericano del siglo XII. Gran escritora y pensadora, es hoy en día reconocida por la belleza de su obra, su difícil vida en letras a causa de su género y su gran importancia histórica. Juana Inés nació en San Miguel Nepantla, en México, el 12 de noviembre de 1648 y murió en Ciudad de México en 1695. Se tiene registro que era considerada una niña prodigio, pues aprendió a escribir y leer a los 3 años. Se dice que a los 8 años escribió su primera loa. Entre tantas dudas que hay sobre su infancia, solo se tiene claro que su abuelo fue una gran figura intelectual para ella. Aunque no se tiene mucha información de sus padres, se sabe que fueron Pedro Manuel de Asbaje y Vargas e Isabel Ramírez de Santillana. Se dice que ella no era realmente una persona religiosa, pero para esos tiempos las mujeres se casaban a muy temprana edad, y siendo Juana Inés una niña muy inteligente, prefirió quedarse en el convento para no casarse sin estar enamorada y sobre todo para poder seguir estudiando. Esta decisión le permitió continuar con sus estudios en lugar de tener que mantenerse en casa, algo que ella deseaba con muchas ganas, porque a las mujeres en aquella época, aunque cueste creerlo, no se les permitía estudiar más allá de la educación básica. Durante sus años de religiosa, tuvo la oportunidad de escribir música, poesía, obras teatrales y hasta realizó experimentos científicos. No por ello, Sor Juana se desligó de la vida religiosa, ya que al contrario, muchos de sus escritos invitaban a la reflexión sobre la religión, por lo que se metió en algunos líos, dado que aquel era un trabajo exclusivo para los hombres religiosos. De hecho, que Sor Juana Inés insistiera en seguir escribiendo y reflexionando, a pesar de todas las críticas y amenazas, es la causa principal de que aún la recordemos en nuestros días, pues abrió paso a muchas mujeres en el camino de la literatura y la filosofía. Lamentablemente, luchar sola contra tantas personas la puso muy mal, tanto que un día vendió todos sus libros y le dio ese dinero a los más pobres para dedicarse el resto de sus días a las tareas más propias de una monja. Finalmente, Sor Juana Inés de la Cruz murió enferma de peste en Ciudad de México en el año de 1695. Hay muchas leyendas y mitos sobre la vida oculta de esta Sor Juana Inés de la Cruz, pero luego platicaremos de eso. En nuestra tarea flash del día de hoy nos toca dibujar el ciclo del agua. El ciclo del agua ustedes lo han llegado a ver desde primero y segundo de primaria, entonces nada más le vamos a dar un pequeño repasito para que ustedes puedan poner ahí toda su imaginación para el dibujo. El ciclo del agua. Del agua total del planeta, más de un 96% es salina. Del resto, el agua dulce, un 68% está en el hielo y glaciares y el 30% restante en el suelo. Es el agua de ríos y lagos, la minoritaria, la fuente usada por las personas a diario.
El ciclo del agua se está viendo afectado por cambios en el clima y porque la extracción de agua se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años. ¿Conoces cómo funciona el ciclo del agua? El agua de la Tierra se distribuye en océanos, continentes y atmósfera, en los que hay cambios y una circulación continua. Esta circulación es el llamado ciclo del agua o ciclo hidrológico. Este ciclo se mantiene en movimiento por la energía del Sol y por la gravedad. Pasa de la superficie terrestre a la atmósfera en modo de vapor y regresa de nuevo a la Tierra en modo líquido y sólido. De la superficie a la atmósfera lo hace en forma de vapor de agua por evaporación, ya sea directa, transpiración de plantas y animales o por sublimación. A medida que se eleva, el aire húmedo se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman nubes. Estas gotas se van uniendo en gotas mayores y continúan enfriándose. Esto da paso a que se precipiten en la superficie, de forma sólida o líquida. Tras caer, se produce la infiltración, cuando el agua penetra a través de los poros del suelo y de allí vuelve a evaporarse por la transpiración de las plantas o se incorpora a acuíferos. La escorrentía es cuando el agua se desliza por la superficie del terreno, haciéndolo también en circulación subterránea. En el caso de nieve y granizo, pasan a estado líquido mediante la fusión. Una vez encuentra el agua en la superficie, comienza de nuevo el ciclo hidrológico. ¿Sabías que los océanos actúan absorbiendo carbono? Es el llamado ciclo de la absorción del carbono. Este ciclo es importante ya que el océano absorbe entre el 25 y el 30% del CO2, por lo que cuanta más cantidad se emita en la atmósfera, mayor absorción para el océano y peores consecuencias. A priori, esta absorción es positiva porque reduce la intensidad del cambio climático sobre la atmósfera, pero el CO2 se disuelve en el océano y provoca un aumento de la acidez al combinarse con el agua. A causa de esto, el agua del mar se vuelve corrosiva para las conchas y esqueletos de muchos organismos, provocando consecuencias graves que desequilibran el ecosistema marino. No debemos alterar el ciclo natural del agua. Recuerda hacer siempre de ella un uso responsable. Hay que evitar las emisiones de CO2, realizar una extracción sostenible y evitar la contaminación del agua. Y ahora sí, manos a la obra, van a hacer su dibujito, pero también van a poner una que otra anotación para que me vayan explicando cómo es el ciclo del agua. En el problema matemático del día de hoy, recuerden que tenemos 3 y deben de poner datos, operación y resultado. Nuestros 3 problemas del día de hoy es 1. Felipe tiene 8 cajas con un total de 224 bolígrafos. ¿Cuántos bolígrafos tiene cada caja? Si en todas hay igual número de ellos. En este caso estamos haciendo una repartición, ¿verdad? Quiero saber en cuántos bolígrafos hay en una sola caja. Cuando hacemos esto, tenemos que poner en partes iguales la cantidad que hay, debemos de dividir. Entonces vamos a dividir 224 entre 8. Nuestro segundo problema dice, los 40 alumnos de un grupo escolar se cooperaron con una cantidad igual para comprar un billete de lotería y ganar 50,000 pesos. ¿Cuánto le toca a cada uno? Imagínense que sí se ganó y son 50,000 pesos entre 40 niños. Recuerden que cuando estamos tratando de dividir en partes iguales o de repartir en partes iguales, siempre se va a tener que dividir, ¿sale? El tercer problema dice, la editorial Adelante imprime 96,600 ejemplares de una revista por hora. ¿Cuántos ejemplares se imprimirán en 10 minutos? Bueno, en este caso también debemos de dividirlo, ¿verdad? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Entonces debemos de dividir primero lo que es 99,600 entre 60 y luego ya se multiplica por los 10 minutos. Vamos a iniciar con geografía. La Tierra se mueve. Habíamos dejado esta lección un poquito atrasada, pero vamos a irnos directamente a la página 16 y 17. Primero vamos a leer nuestra postal. Dice, queridos padres, les escribo desde Oslo, Noruega, en esta fecha de verano, después de la puesta del sol a las 10 de la noche. Imagínense, se metió el sol a las 10 de la noche. ¿Se habían imaginado un atardecer a estas horas? En el norte de Noruega hay lugares donde el sol se oculta casi a la medianoche.
Les envío la postal de una isla en Noruega con la puesta de sol cerca de la medianoche. Ya falta poco para terminar mis estudios y regresar a Quito. Los extraño. Besos y abrazos, Simón. Y aquí arribita pues está la puesta de sol y dice que son ya las 10 de la noche y todavía hay luz, apenas se está ocultando, pero ¿por qué pasa esto, verdad? La Tierra se mueve. Los atardeceres a las 10 de la noche en las regiones polares, recuerden que tenemos círculos polares que son los que están como que a los extremos, tanto norte como sur, como Noruega se presentan gracias a la forma y movimiento de la Tierra. ¿Cuáles son esos movimientos? Anótalos en tu cuaderno. Recuerda, ¿qué movimientos tuvimos? ¿Qué movimientos sabemos que tiene la Tierra? Bueno, tenemos el de rotación y el de traslación. Entonces, esta preguntita vamos a anotarla en nuestro cuaderno y la vamos a contestar. En esta lección reconocerás la influencia de estos movimientos en diferentes sucesos de la vida diaria. ¿A qué hora empieza a oscurecer durante el verano en el lugar donde viven? ¿En qué otro lugar del planeta puede amanecer a las 3 de la mañana como en Noruega? ¿Les gustaría vivir en una región polar? Estas preguntitas también las vamos a poner en nuestro cuadernito y las vamos a contestar. ¿En qué otro lugar o qué otros países podrían ver en el mapa que están precisamente en el círculo polar o están más cerca de los polos? Un dato interesante. El sol de medianoche es un fenómeno que se puede observar en las latitudes próximas a los círculos polares. Ahí el sol es visible las 24 horas del día en las fechas próximas al solsticio de verano. Los lugares donde ocurre este fenómeno están en el hemisferio norte, o sea, Alaska, Canadá, Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia y el extremo norte de Islandia. En el norte de Finlandia el sol no se oculta durante 73 días y en los Svalbard, Noruega, lo hace por 120 días aproximadamente. ¿Ustedes sabían este dato súper interesante? Imagínense, en un lugar de Noruega no se mete el sol por 120 días. Dios mío. Bueno, en la parte de la actividad dice, observen las siguientes imágenes y la postal de Simón y formen en equipos, en este caso lo van a hacer ustedes solitos, y expresen sus ideas sobre la causa de este suceso. Si se fijan aquí dice un invierno en Central Park en Nueva York. Si ustedes pueden checar la imagen y está como que todo blanco por la nieve, por el frío, pero también es porque pues Nueva York está en Estados Unidos y Estados Unidos está más al norte, está un poquito más cerca precisamente de los círculos polares. No tan cerca, pero está más cerca que nosotros. El otoño en Central Park, Nueva York, y también está la imagen satelital del norte del Océano Atlántico, Europa y el oeste de África. Si se fijan, aquí se ve precisamente como en un lugar ya empieza la noche y aquí precisamente pues es la puesta del sol, ¿verdad? Ya está ocultándose el solecito y es precisamente por nuestro movimiento de rotación que se va haciendo el día y la noche, ¿verdad? Cada planeta y los demás cuerpos del sistema solar siguen una trayectoria específica, esto lo sabemos, ¿verdad? Se le llama órbita y tiene una forma elíptica. Si quieres saber más sobre el sistema solar, consulta el Atlas de Geografía del Mundo. Vamos a checar nuestro atlas también. Vamos a buscar las palabras órbita y elíptica también en nuestro diccionario y las vamos a anotar abajo de nuestro apunte. Recuerda que la Tierra es el tercer planeta de los 8 que hay en el sistema solar y que realiza 2 movimientos principales. El de rotación, o sea, sobre su propio eje, y el de traslación, alrededor del Sol sobre su órbita. Movimiento de rotación. La Tierra gira sobre su eje de oeste a este. Cada 24 horas, un mismo punto de la Tierra pasa nuevamente frente al Sol, que son precisamente las 24 horas del día, ¿verdad? Cuando el Sol ilumina la mitad de la superficie terrestre durante el movimiento de rotación, en esa parte es de día, mientras que en otra es de noche, originando así la asociación de los días y las noches. Si se fijan, aquí tenemos precisamente un dibujito de cómo tenemos el eje terrestre, que estamos un poquito inclinados, y el movimiento de rotación va de oeste a este, de oeste a este, ¿sale? Y el plano de la órbita terrestre es dependiendo de dónde le está dando el Sol. Si se fijan, aquí hay una parte iluminada y
y otra no. Vamos a hacer este dibujito también en nuestro cuaderno como una ejemplificación del movimiento de rotación. La inclinación del eje terrestre ocasiona que los días y las noches tengan distintas duraciones en diferentes puntos del planeta. Por ejemplo, en el Ecuador, el día y la noche duran casi lo mismo a lo largo de casi todo el año. ¿Por qué? Pues porque está en medio. En cambio, conforme se avanza hacia los polos, ya sea norte o sur, los días o las noches se alargan hasta que llegan a durar 24 horas dependiendo si es verano o invierno. ¿Ustedes sabían que dependiendo del polo y en qué extremo estés, puede durar más ese día? Inclusive no sé si se han fijado que dependiendo del año, hay veces en que como que te dura más el día, que dices es que hay más, o sea, me está durando muchísimo tiempo un día y siento que las noches son muy muy cortitas. También a nosotros nos pasa. Actividad. Observa el esquema de movimiento de rotación y con ayuda de tu maestro o con ayuda de tu papá, explica ante el grupo lo siguiente. En este caso no lo vamos a explicar, sino que vamos a hacer, ya como les había dicho, el dibujo y me van a anotar abajo. Menciona el nombre de un país de América en el que ya es de noche y otro donde todavía es de día. A ver, ustedes fíjense precisamente en el mapa y si se fijan aquí en México puede que estemos de día, pero en esta parte, utilicen si quieren su atlas, en esta parte ya se fijaron que a lo mejor ya es de noche, o sea, ya cambió, pues ya casi se están durmiendo. Ustedes pongan un nombre de un país de América que ahorita ya es de noche casi, o ya es de noche. Y también porque cuando en el polo norte es de noche, en el polo sur es de día. En este caso, si se fijan, al tener el eje terrestre inclinado, pues en el polo norte, por el eje terrestre, no se puede, no va a ser igual que en el polo sur. Movimiento de traslación. El movimiento de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol durante 365 días y 6 horas en concluirlo. En 4 años, esas 6 horas sobrantes suman 24 horas. Si se fijan, nosotros decimos nada más son 365 días y hasta ahí. Pero esas 6 horas que nos quedan de cada año es cuando le ponemos un día extra a febrero, que son en cada 4 años, ¿verdad? Esas 6 horas sobrantes suman 24 horas y que es lo equivalente a un día completo, se le agrega al mes de febrero. Por esta razón, en ese año se le conoce como bisiesto. Y hay 366 días en los años bisiestos. La inclinación del eje de la Tierra y el movimiento de traslación originan las 4 estaciones del año: la primavera, verano, otoño e invierno. Aunque en las regiones cercanas al Ecuador no se distingue. Por ejemplo, como ustedes vieron en la imagen pasada, en Nueva York, cuando es invierno, pues hay un montón de nieve, todo está blanco, cosa que aquí en México no nos pasa muy seguido. O sea, es muy raro cuando llega a caer nieve. Sí hace más frío, pero mientras más cerca estamos del Ecuador, de la línea del Ecuador, pues menos se notan esos cambios de estación, ya que la temperatura casi no varía durante el año. Cada estación dura 3 meses, ¿sale? En este caso, pues ha notado qué ocurre en cada estación, cómo cambia la temperatura y la vegetación. Inclusive las plantitas cambian, las flores cambian. Hay momentos en el año en que es ideal para unos animalitos el reproducirse. ¿Por qué? Pues porque es mejor para sus bebés esa estación para poder sobrevivir. Se les llama equinoccios a los 2 momentos del año en los que el sol está justo frente al Ecuador, ¿sale? Fíjense, está justitito frente al Ecuador e ilumina por igual al hemisferio norte y al hemisferio sur. Solamente hay 2 momentos en todo el año. Por eso la noche y el día tienen la misma duración. En el hemisferio norte, el equinoccio de primavera se inicia el 24 de marzo. Se le llama también solsticio a los 2 momentos del año en que existe una mayor diferencia
entre la duración del día y la noche, y esto ocurre el 21 de junio en el Trópico de Cáncer y el 22 de diciembre en el Trópico de Capricornio. Recuerden que las líneas imaginarias con que dividimos la Tierra nos va a ayudar a saber en qué región o qué clima puede haber dependiendo de la ubicación del país y dependiendo de en dónde está el mapa, ¿verdad? Bueno, en qué parte nos localizamos en el mapa. Durante el verano, en el hemisferio norte, las rayas solares llegan perpendiculares hasta el Trópico de Cáncer. Por eso en el hemisferio sur es invierno. Esto ocurre el 21 de julio, del 21 de julio al 22 de septiembre aproximadamente. Si en el hemisferio norte es primavera el 21 de marzo al 20 de junio, en el hemisferio sur es otoño, o sea, nunca van a estar como que muy de acuerdo. Vamos a hacer también nuestro dibujito del movimiento de traslación. Recuerden poner ahí las notas de cuándo es primavera, cuándo es otoño, cuándo es invierno y cuándo son los solsticios y los equinoccios, ¿sale? Ahora nos vamos con matemáticas del huerto y vamos a realizar 2 problemas con cuadros, ¿sale? Dice, Noé vende azúcar a 8 pesos el 1/4. Con la información anterior resuelve lo siguiente. A ver, si a 8 pesos vende 1/4, ¿cuánto venderá con 1/2? ¿Sale? Entonces recuerden, 1/2 ¿cómo lo podemos formar? Pues uniendo 2/4. Entonces sería 8 y 8, 16. Ustedes van a terminar de llenar este cuadrito. Por ejemplo, 132, ¿cuánto sería? Pues debo de dividirlo entre 8 para saber cuántos cuartos me está quedando. 3/4, pues voy a multiplicarlo por 3, ¿verdad? 5 kilogramos. A ver, para hacer 1 kilogramo necesitaríamos 4/4, ¿verdad? Entonces 4 por 8, ¿cuánto te da? Y eso lo multiplicamos por 5. Y el siguiente problema dice, en un zoológico para alimentar a 3 leones se necesitan 30 kilogramos de carne por día. ¿Cuántos kilogramos de carne diaria se necesitan para alimentar a 12 leones? A ver, entonces, 3 leones son 30, 6 leones son 60, 9 leones, ¿cuánto va a ser? Y 12 leones, ¿cuánto va a ser, verdad?